El trabajo indaga en las experiencias y en las trayectorias de afrodescendientes esclavizados en la ciudad de Paraná durante el siglo XIX. Específicamente abordo lo que es el proceso abolicionista que va desde 1812 hasta 1853, cuando se da la abolición definitiva de la esclavitud, y lo que es el proceso posterior, digamos, qué pasó con esas personas luego de la abolición de la esclavitud. Un poco mi trabajo recupera eso, pero busca analizarlos desde una perspectiva diferente, tratando de darle un nombre y un apellido a esas personas, pensarlos como sujetos de carne y hueso, y por eso con este trabajo lo que hago es seguir las trayectorias personales, de alguna forma transformar a estas personas en agentes de esa historia, en sujetos activos que vivieron acá en la ciudad, y tomé la lista que se había conformado para la ciudad de Paraná, donde específicamente fueron anotados 53 personas esclavizadas, y lo que hice fue armar una base de datos y empezar a cruzar esos nombres en otras fuentes históricas en las que pude ir encontrándolos. Específicamente trabajé con censos provinciales, que para Entre Ríos contamos con el censo de 1820, de 1824, de 1844 y de 1849. Y además trabajé con el primer censo nacional de 1869 y el segundo censo nacional de 1895. Entre los esclavizados que aparecían en la lista de esclavos, como dije antes, había una mujer llamada María Maruri, que aparecía junto a su amo, don Pedro Maruri, que había sido un militar importante de la ciudad. Y gracias a los protocolos notariales pude saber que se trataba de una mujer de nación mina, como aparece en los distintos registros, que había arribado al Río de la Plata en la primera década del siglo XIX, proveniente de África. Sin embargo, el primer puerto al que había arribado no había sido justamente Buenos Aires, sino que había pasado primero por el puerto de Bahía y luego había llegado a Buenos Aires. Gracias a los protocolos notariales pude saber que ella finalmente obtuvo su libertad gracias a una carta que envió el mismísimo gobernador Urquiza, donde mencionaba que se le debía entregar de la caja de la provincia el dinero correspondiente para comprar la libertad de María Maruri. Es decir, que ella obtuvo la libertad unos años antes de la abolición definitiva de la esclavitud. La pregunta que me surgió fue cómo fue su vida a partir de ese momento en que pasó a ser una mujer libre. Entonces lo que hice fue continuar con la búsqueda de fuentes, y gracias al primer censo nacional encontré que María continuaba viviendo en la ciudad, estaba viviendo junto a una de sus hijas, y se encontraba trabajando como costurera. Y hacia 1870 finalmente encontré que su partida de función, ella falleció viviendo acá en la ciudad de Paraná, y en su acta de función aparecía que se trataba de una mujer pobre de solemnidad, es decir, se trataba de una mujer que económicamente no le alcanzaba para vivir y cubrir todas sus necesidades básicas. Y el objetivo de mi investigación tiene que ver con poder pensar las oportunidades y los límites a los que accedieron estas personas que vivieron la gran mayoría de su vida como personas esclavizadas a partir de la abolición de la esclavitud. En el caso de María nos muestra claramente que luego de una abolición de la esclavitud que priorizó los intereses de los amos por sobre el de las personas esclavizadas y su inserción social, las oportunidades de movilidad social para personas como María se revelaron bastante complejas y difíciles, sobre todo si tenemos en cuenta que se trataba de una mujer que había dedicado la mayor parte de sus años económicamente activa a un trabajo que no era remunerado y a cuidar y a proteger una familia que no era la suya. Por otro lado, además, si bien se dio este proceso de igualación social, en el sentido de que pasaban a ser ciudadanos argentinos,
esa especie de igualación social que se va a dar en el terreno jurídico no va a condecirse con las representaciones sociales que por entonces la élite liberal, que de alguna forma va a conducir los destinos del país, tenían sobre las personas descendientes de esclavizados, así también como los descendientes de los indígenas. Es decir, para esta élite liberal que va a estar afincada en el poder, el destino de la nación estaba condicionado por el componente racial de las personas que integraban la sociedad, en este caso paranaense. Encontrá más contenidos en nuestra web www.unl.edu.ar/revistas.